buenos días, amigos televidentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Supongo que bien. Marlon está muy bien. Saludos para todos los técnicos de este canal y naturalmente para ustedes que cada día nos hacen el favor de compartir con nosotros nuestras ideas y opiniones. Bien, señores, rapiditamente tengo dos temas que quiero compartirlo de inmediato. El primero es el referente al llamado Black Friday. Yo quisiera llamar a las autoridades que protegen al consumidor a realizar una jornada de investigación sobre los precios originales en los comercios y los precios que serán ofrecidos en el Black Friday. El llamado Viernes Negro, que es una imitación negativa, porque el ejercicio lo es, de la modalidad que en Estados Unidos surge en un momento determinado como una opción para despejar la acumulación de mercancía en el comercio estadounidense. Y es perfecto, es una práctica comercial que tiene sentido y origen, pero es de verdad. Ahorrar espacio físico, evitar daño de mercancías y al mismo tiempo hacer labor de promoción publicitaria para otros productos, en fin. En todo esto se encierra el Viernes Negro en los Estados Unidos, donde muy difícil engañen al consumidor. Ocurre, pero difícil. En cambio aquí, con frecuencia, ocurre el engaño. Y uno de los engaños consiste fundamentalmente en falsear los precios o presentar mercancía de mala calidad, que ya independientemente en el caso de los electrodomésticos, aunque no hayan sido usados, son chatarra. Porque la tecnología tiene una virtud que a un equipo lo puede convertir en chatarra sin ser usado. En poco tiempo incluso. Hay equipos que 6 meses, 1 año, ya no tienen ningún valor en el mercado. Porque la evolución tecnológica lo aplastó. Entonces, ese equipo se queda obsoleto y usted no tiene capacidad de conectarlo con ninguna otra, ni compartirlo con ningún otro equipo. Y eso es una chatarra tecnológica. Y en muchos casos, el Viernes Negro sirve para engañar al consumidor que no se percata de estos detalles. Entonces, tenemos que estar claros de que el Viernes Negro es un arma de doble filo, que usted debe estar bien alerta, pero al mismo tiempo llamamos a las autoridades que protegen al consumidor para que
puedan desarrollar algunas jornadas donde se pueda comprobar o vigilar que no ocurran estos engaños que nosotros referimos. Uno de los engaños violatorios al consumidor es la falsa publicidad. Es donde se publicita un producto y luego no se presenta, sino otro producto, o se sobredimensiona el producto en los spots publicitarios, etcétera. Eso constituye un delito de acuerdo al Código del Consumidor y hay que tenerlo en cuenta. Igual que ese juego de precios de las tiendas, que no necesariamente es en el Viernes Negro. Usted entra a una tienda que dice todo aquí 50% de descuento, pero tiene un precio. ¿Cuál era el precio anterior? Esa camisa vale 2,000 pesos. Y le dicen, pero no es el 50%, no, ya lo aplicamos. Entonces la camisa costaba 4,000 pesos. Pero déjenselo ahí. Denle la etiqueta que diga anterior 4,000 y ahora 2,000. ¿Por qué hay que creerle al comerciante definitivamente todo? Entonces, eso es un engaño cuando se trata de hacer eso y cuando no se le dice a la gente una rebaja, liquidación, y en muchos casos el precio o es el mismo tradicional o un poco más incluso. Todo esto es parte hoy en día de la conducta comercial y la ingenuidad del consumidor. Entonces, un consumidor no educado está supuesto a ser maltratado a la hora de comprar. Hay mercancías que caduca su calidad, que se la pueden dar a la mitad del precio, incluyendo zapatos, y telas, baterías. Una batería, tanto de inversor como de vehículo, puede no haber sido usada nunca y estar despreciada por el tiempo de fabricación, igual que las gomas de vehículo, etcétera. Casi todo tiene una fecha donde caduca. Y hay muchas mercancías que ya al caducar son puestas a la venta con unos supuestos descuentos que realmente no son descuentos porque la mercancía no alcanza a valer el precio que se le ha asignado. Eso debe ser tomado en cuenta por el consumidor y llamamos a las autoridades de protección al consumidor. Así que queríamos decir eso con respecto al Viernes Negro o Black Friday. Bien, señores. Por otro lado, queremos referirnos a los 100 días que cumple el gobierno hoy, de acuerdo a un método tradicional no escrito. Se le da una gracia de 100 días a los nuevos gobernantes.
perdón, esa práctica que ha estado en vigencia siempre, nos invita o nos provoca a reiterar nuestro criterio. Aplicarle los 100 días, como la tradición indica, al presidente Luis Abinader no es justo. No es justo porque más de una causa justificada indican la injusticia de esta tradición aplicada al presidente Luis Abinader. ¿Por qué no es justo? Porque el presidente Luis Abinader no tomó posesión en condiciones igual o en condiciones normales. Y ese no es un tiempo que él pudiera perder. O sea, que el gobierno pudiera perder. Es un tiempo que lo tiene que perder el país, si es necesario, pero no el gobernante. Porque cuando a usted le cuentan un conteo, no pueden comenzar contándoles por 10, cuando le tienen que contar 25, 30, 100. Porque si usted le cuenta comenzando por 10, le está restando un tiempo valioso a la acción. Y el presidente Luis Abinader asumió el mandato del país bajo la coincidencia de varias condiciones que no representaban ninguna culpabilidad para él. Entonces, contarle el conteo desde el punto de partida no es justo, porque no le está dando el tiempo necesario, ni tomando en cuenta la situación en que asumió la presidencia. Veamos los factores coincidentes en esta situación, que creo que a ningún gobernante en la historia dominicana le haya ocurrido lo que le ha ocurrido al presidente Luis Abinader, es decir, la coincidencia que han ocurrido. En sentido histórico, a ningún presidente constitucional de la República ha tenido que enfrentar la inauguración de su gobierno bajo las condiciones que le tocaron a Luis Abinader. En primer lugar, unas elecciones que no fueron normales desde el punto de vista de la condición sanitaria del país. Unas elecciones que se caracterizaron por una serie de incidentes naturales bajo la pandemia que nos azota. Segundo, una crisis política que dividió la sociedad política dominicana en medio del proceso electoral y un debate político que influyó en parte en la situación económica del país. Como ya ven, hay una serie de coincidencias
que le tocó en la inauguración del presidente Luis Abinader, donde sin duda alguna no se le puede penalizar el reto que ocasionaron toda esta coincidencia. Pero se habla de los 100 días. Y los 100 días, señores, están ahí en términos de cronología, pero en términos prácticos no representan realmente los 100 días que tradicionalmente se le da al gobernante. Como han pasado los días, incluyendo los 100 días y otros, más los argumentos que planteamos, estimo que el favor de la espera, de la dispensa a una ejecución nueva, no son representativas basadas a 100 días. Ante esta situación, yo soy de opinión que el presidente Luis Abinader, lo menos que debía ser favorecido por la sociedad dominicana, en el sentido de la sociedad política y económica, es por lo menos su primer año de gobierno. El primer año de gobierno sería más o menos compensatorio para lograr que el presidente pueda programar y ejecutar su situación de gobierno. Porque aún al completivo de este periodo de 100 días, la pandemia sigue en aumento y no sabemos incluso si va a terminar en un año o más. Por lo tanto, la pandemia justifica muchas cosas de la ejecutoria, limita la ejecutoria de cualquier gobernante. Y como la pandemia no es propiedad de nadie en exclusivo, sino un hecho de la naturaleza que nos ha costado vivir, entonces no podemos cargarle la negatividad y los efectos, las impedimentas al gobierno. Y en ese sentido debemos repartir todas las cosas que son consecuencia de esta situación. Por lo tanto, sentido común entiende que es posible, que es justo que este país se concentre en este primer año del presidente Luis Abinader para tratar de recuperar dentro de la situación a través de la innovación y facilidades que el gobierno mismo pueda ofrecer para poder tener un nivel aproximado a la acción natural del país, pura y simplemente. Esa normalidad que aspiro a que probablemente en el tiempo de un año, entre las innovaciones, las eliminaciones y toda otra cosa puedan ocurrir, sería posible. Porque tenemos que estar seguros de una cosa, de que no volveremos necesariamente a los modos en tiempo y espacio, rendimiento, etcétera, a la situación antes de la pandemia. La pandemia
habrían modificado muchas cosas, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Por lo tanto, hay que modificar la forma de hacer política, oposición y gobierno. Y todos debemos pagar ese precio, todos debemos pagar ese costo sin buscar la ventaja de un lado por otro. Y mi estimación particular es que en medio de la situación necesitamos mínimo un año para aprender e innovar algunas cosas necesarias que no afecten al país. Así que sentido común así se expresa y esperamos que esto tenga sentido ante usted. Vamos a la pausa, retornaremos con más detalle en esta entrega de sentido común. Señor director. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, qué bien. Qué bien. Hay algunas cosas que queremos señalar o compartir. Nuestra mayor preocupación es lograr el avance del país. Y quiero decir varias cosas y quiero insistir en ellas. Así como hablábamos de la idea de los 100 días del presidente, la gracia que da un reglamento no escrito, queremos ahora hablar de otra cosa. El pueblo dominicano debe pensar con conciencia y aprovechar en un sentido de obligación, de conducción frente al gobierno para contribuir al desarrollo del país de manera sostenida. Cuando hablo de obligación, es porque los gobiernos se obligan y precisamente los pueblos, a través de sus instituciones, son llamados a velar y a innovar en base al progreso y desarrollo de su localidad. Por eso, las localidades, los municipios, la provincia, se desarrollan de acuerdo a los líderes que tengan en el marco histórico la continuidad sostenida de los programas de desarrollo. A donde hay, en la provincia donde los líderes no son buenos
en la visión social y económica, de esa misma forma dañan el crecimiento local, donde los líderes son buenos, tienen visión, ayudan, organizan, crean mayor facilidad y logran con los gobiernos centrales la colaboración para invertirla en la localidad. Eso tómenlo en cuenta. Y ojalá que cada senador, cada gobernador y los diputados de provincias puedan juntarse y planificar el desarrollo de su comunidad. Ojalá, que dudo que lo puedan hacer, porque las tendencias políticas y en estos momentos la búsqueda de negocios y empleos restan la capacidad de los funcionarios y ocupan 100% sus iniciativas. Nosotros queremos llamar a las comunidades, queremos insistir en que el gobierno es una referencia normativa y de orden, pero la iniciativa la debe tener el ciudadano. Y esa iniciativa planificada debe reclamar el apoyo gubernamental. Pero el gobierno no es adivino, ni puede llegar a una comunidad diciendo aquí hay que hacer esto y lo otro. Son las comunidades las que saben perfectamente lo que necesitan y cómo se puede lograr. Pero deben cuidarse al mismo tiempo de no ser inducidos por los relumbrones de falso crecimiento. Una obra en una comunidad es más productiva que 20, 40 empleos individuales, porque esa obra puede ocupar, demandar 100, 200, 500 trabajadores, que aunque sea de manera transitoria, obviamente quedará seguro más de los empleos que en este momento reclaman para comunitarios. Por ejemplo, voy a citar dos casos que probablemente ninguno de ustedes lo tienen en cuenta. Y es en obra que voy a hablar. Voy a hablar de una obra en la ciudad de Santo Domingo y otra obra en San Cristóbal, como ejemplo. Miren, a pocos kilómetros de la ciudad de San Cristóbal existe una comunidad que se llama Cambita Garavito. Esa comunidad ayer fue una comunidad productora de café. Es una comunidad donde hubo un ingenio colonial que de poco tiempo fue trasladado a la zona de Caey.
el ingenio se llamaba CAE, pero esa zona corresponde entre Yaguate, San Cristóbal, etcétera. San Cristóbal es una provincia grande porque Trujillo, que era de allí, quiso engrandecer su provincia y manejar algunos recursos y le adjudicó a San Cristóbal algunos terrenos que no eran lógicamente concebibles, pero lo hizo de manera dictatorial y así hizo una provincia de mayor dimensión. San Cristóbal es una provincia productiva muy cercana a la capital. La provincia más cercana de la ciudad es San Cristóbal, con una buena cantidad de terrenos fértiles, montañas, playa, etcétera. Eso es San Cristóbal. Pero San Cristóbal tiene una comunidad de microclima, que es la zona donde se le llama la colonia en la comunidad de Cambita Garavito. La colonia es una altura, una montaña, donde el clima es muy parecido a Jarabacoa. Es una altura considerable, donde allí se han edificado una serie de casas de descanso o veraneo que en cierto modo se mantiene en un bajo perfil. Pero ese lugar es importante por su temperatura y su panorama, su visión panorámica. Cambita Garavito, que en el pasado era productor de café. De hecho, hace muchos años que la industria cafetalera se instaló molinos en San Cristóbal para el procesamiento del café. También producía algún cacao y guineo fundamentalmente. Era una comunidad próspera en aquella época, con pocos habitantes, con buen espacio, montañas y ríos, y la gente tenía otro modo de vida. Sin embargo, el progreso la llevó a hacer cambios sustanciales, y esa producción de café fue sustituida por una producción de mayor rentabilidad, que es el aguacate. Cambita Garavito hoy es una potencia productora de aguacate para la exportación y consumo nacional. Pero han modificado la forma de vida de una serie de nativos de esa comunidad y lo ha convertido en millonarios
a muchos que no son de allí, que se dieron cuenta, compraron propiedades y hoy son grandes productores. Sin embargo, Cambita es una población más o menos aislada porque el sistema de comunicación vial es muy peligroso e inadecuado. Y la gente lo piensa bien para ir. Va una vez y no vuelve. Entonces, hay una obra que hay que hacer, atención senador, atención alcalde, atención gobernador de la provincia de San Cristóbal. San Cristóbal demanda una carretera de condiciones óptimas que podría ser de fundación a Cambita con el fin de aumentar el flujo turístico hacia la provincia, o mejor dicho, hacia la comunidad de Cambita, El Maniel, La Colonia, Muchagua, etcétera. La construcción de una carretera en esa vía explotaría de manera positiva la economía de Cambita, Pueblecito, Cambita Uribe, etcétera. Para que usted entienda, Cambita comienza, o los Cambitas comienzan, porque está Cambita Uribe, Cambita Pueblecito y Cambita Garavito. Comienza a donde vivía el líder José Francisco Peña Gómez, que también hay un Cambita Medina, porque los nombres se fueron adueñando por las personalidades. Cambita Uribe era de los Uribes, Cambita Medina de los Medina, y Cambita Garavito era de la familia Garavito. Es decir, eran los fundadores, y se quedaron esos nombres como nombre de identificación poblacional. Todo eso eran hacendados cafetaleros de la época que fundaron pequeñas poblaciones donde recesionaban la cosecha del producto. Ahí, en esa misma vía, está la llamada presa de Muchagua, que fue un río, el río Nizao, de alto nivel, y allí se construyó la presa, algo que es poco visitada por las condiciones en que le digo, pero que sería un destino turístico de importancia local. Eso es lo que respecta a San Cristóbal, porque por la parte del sur, que está el Mar Caribe, pues San Cristóbal tiene playas que van desde Jaina, desde el municipio de Jaina, hasta la división ya con la provincia Peravia. Entonces tiene a Palenque, tiene a Nizao, Compartido, etcétera. Esas son las playas que pertenecen a San Cristóbal. Además, San Cristóbal tiene algunos balnearios ya internos, como La Toma, Cambita y otros, como Muchagua, en la presa, que son parte de la recreación ocasional de la gente. Entonces, Cambita, Garavito, necesita una vía de comunicación idónea para que aumente el turismo y la productividad
de esa comunidad, que sin duda alguna es un aporte importante a la producción alimentaria de la República Dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Retornaremos entonces para hablarle de otro punto vial que queremos que usted conozca. Adelante, señor director. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, hemos hablado de los 100 días del gobierno, o sea, la gracia de los 100 días que tradicionalmente se le da a los gobiernos. Hemos hablado del Viernes Negro, hemos hablado de comunicación vial y ahora seguiremos hablando de otra comunicación vial necesaria. Y quisiera que con esto me prestaran un poco de atención. Miren, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad hermosa, por lo menos colocada en puntos hermosos que por diversas razones hemos estropeado. Hemos agredido las condiciones naturales de la ciudad de Santo Domingo en su conjunto. No estoy hablando de el Gran Santo Domingo, que abarca la zona urbana y suburbana. Esas poblaciones satélites que se crearon a algunos kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, como fueron Los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, Peralejos, Villamella, Los Minas o Los Minas. Hay una discusión sobre eso. Mendoza, Jaina, Mano Guayabo, eran el cordón satélite de la capital dominicana. ¿Por qué hablamos del cordón satélite? Mientras la colonización se mantenía en la ciudad de Santo Domingo, los esclavos iban conquistando espacio. La colonia perdía fuerza y los esclavos comenzaron a fugarse entre enfermos y libertos, comenzaron a fugarse de sus amos y a establecerse en lugares
más lejos donde podrían subsistir a su captura, porque lo perseguían con perros y armas, y entonces ellos pues se escapaban a la lejanía, donde formaban fuertes sociales para defenderse. De ahí que todas estas ciudades que hemos mencionado, si usted la observa, tiene un tinte étnico de mayor marca del afroantillano, porque fueron fundadas por esclavos, enfermos, libertos y fugitivos. Y así fueron creciendo esas poblaciones que le menciono, dejando hoy su característica fundamentalmente por su fenotipo y color. Hay que decirlo así. En realidad es una población negra. Por lo que San Cristóbal predominaba la gente de etnia negra, Pedro Brán, Mano Guayabo, Los Alcarrizos, Villamella, Los Minas, Mendoza, Jaina, etcétera. Todo ese era un cordón de negros de la época que se iban liberando, enfrentando de alguna manera a la colonia y refugiándose en esos lugares. Así crecieron esas poblaciones y por consecuencia del aislamiento quedaron en condiciones de mayor desventaja que las otras poblaciones a la civilización. Y de ahí el atraso de su desarrollo. Con el tiempo, eso ha ido evolucionando, pero la cultura queda en cada uno de esos lugares. Te encuentra que las localidades que rodean al Gran Santo Domingo, Yamasá, Antoncí, eran parte de los ingenios, los bateyes, y así sucesivamente. Pero el crecimiento desordenado de la ciudad de Santo Domingo ha sido un festival desde mucho tiempo hasta hoy. Y como la fuerza productiva de lo que eran las industrias, si se pudiera llamar así, venía de los lugares marginados. Ahí también estaba la zona Pajarito o Villa Duarte, que era aislado en la parte este del río. De ahí, señores, se establecen, quieras o no, un crecimiento de desorden urbanístico que hoy vivimos por todo lado. Pues resulta que la ciudad de Santo Domingo, o mejor dicho, está mal dicho, yo nunca me acostumbro a manejar el Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, nada, sino hablo de Santo Domingo, lo que es la demarcación prácticamente de una isla. Si usted ve la ciudad de Santo Domingo, lo que era la ciudad de Santo Domingo, está rodeada de agua, salvo un pedazo que podríamos tratar de que fuera una especie de península. Pero en el sur tenemos el Mar Caribe, que conecta con la entrada del río
en Fray Antón de Montesinos, lo que es el puerto de Santo Domingo, y sigue la costa hasta conectar en el 12 o el 15 con el río Jaina. Todo eso es mar por el sur de la ciudad. Pero por el este, entonces tenemos el río Osama e Isabela, porque al juntarse adquieren cualquiera de los dos nombres, y siguen entonces hacia el norte hasta perderse en su punto de nacimiento. Pero entre el río Isabela y el río Jaina hay un corto espacio, y ese corto espacio es la única vía que deja por tierra firme sin tener que pasar el río a la ciudad de Santo Domingo. En otras palabras, la ciudad de Santo Domingo es una especie de isla como Manhattan, es decir, rodeada de agua, que nunca aprovechamos de manera adecuada. Esas condiciones no las aprovechamos. En cambio, los nativos de las periferias sí la utilizaban, porque era una forma de llegar a la ciudad en frágiles embarcaciones que eran canoas, yola o bergantines. De esa manera se abastecía la ciudad de productos, porque no había otra forma. Cruzar de lo que es hoy Villamella para esta parte del sur era imposible si no era cruzando a través de una embarcación. Lo mismo ocurría que no había forma de cruzar de Villa Duarte en Sancho Sama para acá si no era a través de embarcaciones, porque esos puentes que usted ve ahí fueron construidos entre el final del siglo XIX y el siglo XX. Es decir, que antes del siglo XVIII y mitad del siglo XIX no había forma de cruzar y de llegar a la ciudad, a menos que no fuera entrando por lo que es la parte de la carretera Duarte, hoy, entrando por lo que es vía Los Alcarrizos, que era la única vía que tenía una franja de terreno firme. Por todos los otros lados había que entrar a través de embarcaciones. Y hace muy poco, en términos relativos, donde los habitantes de Villa Duarte y el ensanche Osama, pues pagaban para cruzar en yola. El mayor sistema de tránsito de esa zona era cruzar por yola, porque no había forma. Y solo llegaban monturas de fuera de la ciudad, es decir, caballos, de la parte Duarte, de la parte donde hoy es la Kennedy y la prolongación de la Kennedy o la 27. Esas eran las vías. Pero hoy tenemos, y se nos acaba el tiempo, un planteamiento. El río Isabela, y voy a ver si se lo explico en 2 minutos. El río Isabela, que es el río que bordea la antigua cementera, hoy las oficinas de la OPRED, es el río Isabela. Si usted remonta el río Isabela, lo va a llevar hacia la zona de Palmarejo, Pedro Brán, etcétera. Si usted mide
esa zona, desde el kilómetro 25, kilómetro 20 al 25, hacia el puente Jacinto Peinado, tiene aproximadamente unos 18 kilómetros. Esos 18 kilómetros que señalamos tienen ya dos puentes, que es el puente Francisco J. Peinado y es el puente de la Jacobo Masluta, y el río bordea lo que es el cementerio y la parte de Arroyo Hondo. Pues miren, señores, esta pequeña ilustración le indica a ustedes que esos 18 kilómetros que hay hasta llegar al puente de Arroyo Hondo, de la Jacobo Masluta, pues es fácilmente producir una obra, realizar una obra que sería, además de dragar toda esa parte, crear un canal navegable que vendría desde la zona de Pedro Brán hasta el puente Francisco J. Peinado, donde podría ser parte de la solución futura del tránsito, aprovechando las aguas que nos da el Isabela, el Osama y el Jaina. Esos ríos pueden ser acondicionados y adaptados al sistema de transporte urbano, conjuntamente con la conexión con lo que es el metro, el ferrocarril cuando se haga, el teleférico y todas esas cosas. Es decir, señores, que estamos tratando de dejar algunas ideas para que los investigadores, los inquietos investigadores, tengan un pie de partida al fin de poder presentar soluciones de alta importancia para el embellecimiento, el aprovechamiento, la viabilidad, todo lo que usted quiera de lo que es el movimiento urbano de la capital dominicana. Por eso, este programa se llama Sentido Común, porque deja la gente en el orden de pensar, de buscar, analizar y llegar a conclusiones. Sentido Común no tiene más espacio por el día de hoy, simplemente darle las gracias a ustedes por escucharnos estas explicaciones que no son tan precisas, pero que son la idea general que puede darle a usted el punto de partida para entonces precisar los planteamientos de donde podrían salir obras de gran importancia para el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Santo Domingo y su entorno. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.